¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi amigo Oscar hizo el unboxing de una moneda que compró en España, y yo voy a hacer el unboxing de una moneda que compré en la Argentina. Y bueno, muchos se deben estar preguntando por el título, ¿no? Me persiguen las polacas, dirán, ¿qué se refiere? Este tipo está loco. O sea, pero no, obviamente no me refiero a que me persiguen las chicas polacas ni nada por el estilo, sino que me refiero a que me persiguen las monedas polacas. Ojo, yo no tengo nada contra las chicas polacas, al contrario. De hecho, tuve una novia cuando era adolescente, una novia que era polaquita argentina, digamos, ¿no? Una chica que era de origen polaco, pero era argentina, por cierto. Y fíjense, cosa graciosa, el apellido de esa chica era prácticamente igual al apellido de la gerente general, de la CEO de YouTube. Creo que tenía una o dos letras de diferencia nada más, pero bueno. No, pero nada que ver. Me estoy refiriendo obviamente a las monedas. Pues yo tengo una historia extraña con las monedas polacas. Yo, ya saben, colecciono de todo y Polonia es un país muy importante, por cierto. Histórica y culturalmente, un país muy sufrido también, pero muy, muy interesante también, que tuve la suerte de visitar muy brevemente. Tuve la suerte de estar en Polonia, en Varsovia, cuando era jovencito. Y ahí sale la moneda. Bueno, acá tenemos la moneda. Es una moneda, obviamente, contemporánea, podríamos decir. Es una moneda bastante moderna. Es la primera moneda conmemorativa polaca moderna, podríamos decir. Conmemora el alzamiento polaco contra los rusos en el año 1830. Miren qué linda moneda, está en muy buen estado. Es una moneda bastante rara y obviamente la compré porque me salió muy barata. Y concretamente, fíjense que por eso digo, me persiguen las polacas. Porque yo, como les decía, tengo una historia con las monedas polacas. Es que, de alguna manera, siempre aparece una moneda polaca rara y yo soy el único que la ve y la compra. O bien, yo les diría que la mejor moneda, la primera moneda carísima que tuve, fue polaca y también tiene una historia. Y ahora, en este video la voy a contar también. Fíjense, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, bueno, si nos vamos bien atrás, yo tengo un montón de monedas medievales polacas, del Reino de Polonia, de la mancomunidad polaco-lituana, y también de las posesiones polacas, ¿no? Como Danzig, las partes de Silesia que pertenecían al Reino de Polonia, la Prusia occidental, por ejemplo, etc. Pero esas las vamos a ver cuando hagamos el seminario complementario, el seminario extraordinario que vamos a hacer entre agosto y noviembre de este año. Pero no, nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo y vamos a ver esta moneda, que es una moneda del último rey polaco, podríamos decir, de Polonia, Stanislaw Poniatowski, Stanislaus de Polonia, que llegó al trono de polaco de una forma bastante inusual, porque él era amante de Catalina la Grande de Rusia, y bueno, ella lo nombró rey de Polonia, básicamente. Y fíjense que esta es una moneda muy muy rara, es una moneda de 8 grossi, o 2 zlotych, 2 zlote, acuñado a nombre de este rey, que reinó de 1764 a 1795. Bueno, resulta que este tipo en particular es una moneda bastante rara. Y concretamente este año, 1773, es el año clave, es el año más raro de toda la serie. Es una moneda de la cual se acuñaron solamente 67.000 ejemplares. El peso teórico de esta moneda es 9.35 gramos de plata, 626,7 milésimas. Y bueno, es una moneda mediana, con lo cual es una moneda más rara que los típicos bronces que se ven siempre y los velloncitos pequeños que se ven siempre, y también más rara que los táleros, que suelen ser bastante raros de esta época, pero
Esta moneda en particular es muy rara. Y esta también la compré acá, en la Argentina, se la compré a mi amigo Eduardo Colantonio, y porque me pareció una linda moneda, y económica, y una linda moneda del siglo XVIII, y resultó ser una moneda rarísima. Creo que solamente un único ejemplar ha aparecido en subastas, en alguna subasta polaca importante, en los últimos 20 años más o menos. Típico canto de la época, de las monedas acuñadas en molino, que es típico del siglo XVIII. Tiene, bueno, obviamente el retrato de Stanislao en el anverso, y en el reverso, fíjense, tiene el escudo de Polonia con Lituania. Porque básicamente los reyes de Polonia, hasta la partición final de Polonia en 1795, en que se repartieron todos los territorios del reino de Polonia y del Gran Ducado de Lituania entre Rusia, Austria y Prusia, digamos, Polonia y Lituania eran un mismo estado, un mismo país. También, miren lo que son las cosas, yo hace unos años le compraba a un comerciante francés, a un viejo comerciante francés que vendía en eBay, sobre todo monedas antiguas, medieval. Le he comprado cada cosa increíbles, y también libros muy buenos de numismática. Y este comerciante tenía un problema, que es que se olvidaba de mandarte cosas. Pues le comprabas, ponerle 5 monedas, 6 monedas, y el tipo te mandaba 5 y la sexta no, o le comprabas 10 monedas y te mandaba 9 o 8. Con lo cual el tipo básicamente era un desastre, su prestigio se derrumbó, pobre. Y era un buen tipo, porque yo cada tanto le decía, mire, se olvidó de mandarme tal moneda, tal otra, qué sé yo, y generalmente me devolvía el dinero porque seguramente se las había mandado a alguien por error o las perdía, qué sé yo, pobre tipo. Pero era un buen tipo, y yo le compré siempre y fui muy leal cliente de él, pero subastaba las cosas, y obviamente en cierto momento gente muy quisquillosa, la mayoría de la gente lo es, estaba recontra cansada de este tipo y ya no le compraba más, se enojaba, tenía un montón de negativos, y entonces algunas de las cosas que él vendía se vendían muy baratas. Y fíjense, porque yo le compré estas monedas, que son las últimas monedas autónomas de Polonia, acuñadas bajo la dominación zarista, pero son las últimas monedas autónomas con tipos propios para Polonia, creo que por 5 euros, una cosa así ridícula, digamos. Así que son monedas que claramente son bastante escasas, digamos, no son comunes para nada, son monedas, digamos, está bien, no están en un estado humilde de conservación, pero aún así no valen 3 euros, 5 euros, alguna creo que se la pagué menos todavía. Así que bueno, de alguna manera pareciera como que las monedas raras polacas me persiguen a mí. Y lo mismo, esta moneda, que es el primer zloty contemporáneo de plata. Miren qué linda moneda, qué hermoso tono que tiene, sobre todo la pátina que tiene, ¿no? El tono dorado que tiene, que es el primer zloty de la República de Polonia restaurada, luego de la independencia en 1920, cuando se restaura la independencia de Polonia, y más tarde se reemplaza el Marek Polski, por el zloty. Y bueno, este es el primer zloty de plata. Y esta moneda yo se la saqué de una bandeja de monedas de plata que vendía mi amigo Gastón Belucio al peso te vendía, qué sé yo, a tantos pesos o centavos el gramo. Y si bien no es una moneda rara, ni mucho menos, por cierto, es una moneda que, digamos, no es digna de estar tirada en una bandeja de plata al peso. Es una moneda muy buena, es una buena moneda, digamos, no es una porquería, no es una moneda común, típica de las que uno encuentra en esas bandejas que son los cuartos de dólar Washington de los años 40, 50, 60, o digamos las monedas de 5 francos franceses, de 5 nuevos francos de 1960 al 60 y pico, 65 por ahí, etcétera, ¿no? O los francos suizos. Y ahora sí, el plato fuerte es obviamente esta moneda de las que les venía hablando, el plato fuerte del video de hoy, que es el talar del Gran Ducado de Varsovia, acuñado a nombre de Federico Augusto, rey de Sajonia y Gran Duque de Varsovia, o Duque de Varsovia en realidad. Bueno, esta moneda
Es una moneda muy muy rara. De hecho, hace unos años estuvo de visita en mi casa un coleccionista polaco que vino a Argentina y vino a mi casa, etc. Y cuando la vio dijo: ¡wow! ¿Tenés esta moneda? Hablábamos en francés con él, porque los polacos siempre fueron francófilos y muchos polacos hablan francés. Así que hablaba mejor francés que inglés y me dice: wow, tenés esta moneda, es una moneda muy buena. Me dice: pero es muy buena, ¿pero cuánto la pagaste? Y yo le dije la verdad, no la pagué nada. Esta moneda era de mi abuelo. Y esta moneda tiene una historia atrás, porque mi abuelo, que era gallego, como ustedes saben, pero emigró a la Argentina, y fue martillero público. O sea, hacía subastas, no de monedas, sino de otras cosas. Y concretamente, en su trabajo, trabó conocimiento con una señora muy viejita. Él tendría mi edad o sería más joven incluso, tendría 40, una cosa así, 30 y pico, 40 años. Esto habrá sido en los años 30, 40. Y esta señora era la viuda de quien fuera el edecán del emperador Francisco José de Austria. Y ustedes dirán: bueno, son historias, son mitos familiares, mitos urbanos, quién sabe si es verdad. Pero, sin embargo, fíjense, yo les voy a mostrar algunas cosas que esta señora le regaló a mi abuelo, y van a ver que es muy verosímil que esto fuera verdad. Por empezar, esta señora le regaló los botones oficiales enchapados en oro macizo de la chaqueta de su difunto esposo, a mi abuelo, que eran los botones nada menos que los botones de la chaqueta del edecán del mismísimo emperador Francisco José, uno de los personajes más románticos y fascinantes de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, de hecho, también recuerden su famosa esposa, la emperatriz Sisi, que era una princesa de Baviera, muy hermosa, por cierto. Y fíjense, bueno, claramente estos no son botones cualquiera, Se nota muy bien, están hechos en Viena, y se nota muy bien que son botones ¿no? Básicamente. No creo que nadie anduviera con botones así en el día a día, digamos. Evidentemente era para una chaqueta de gala, seguramente, del emperador. Del grande tengo dos. Ahí pueden ver. Son muy hermosos, muy muy hermosos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, fíjense, miren. Y esta señora le regaló también a mi abuelo las pistolas de duelo de su marido, el edecán de Francisco José. Fíjense, en su caja original, las dos pistolas de duelo, armas que no son armas, digamos, armas ordinarias, sino que son armas ceremoniales, podríamos decir, ¿no? O sea, complicado sacar el gatillo, siempre se mete, o sea, está como metido para adentro y hay que meter el dedito para sacarlo. Ahí está. Medio complicado lo del gatillo cuando uno tiene que está con los nervios de punta porque va a batirse en duelo y tiene que meter el dedo para el gatillo, pero bueno. Así que mire lo que es, con las cachas de ébano, creo que es, o caoba, o sea, alguna madera de lujo negra, muy dura, toda tallada, todo labrado, una hermosa pistola. Lamentablemente, la pistola que falta, porque quedó una sola, mi papá un día llevó a tasar el conjunto a una casa de antigüedades y dejó una de las pistolas y no la fue a recuperar nunca más, algo típico de mi viejo. Mi viejo era un pan, era un tipo buenísimo, pero era un despistado y un colgado, digamos. Lamentablemente quedó una sola de las pistolas, pero bueno, conocemos su historia por lo menos, ¿no? Así que bueno, yo no sé, la historia familiar es que dice que esta señora era la viuda del edecán de Francisco José, y yo, digamos, conforme las pruebas que acompañan esa moneda, tiendo a pensar que esto era cierto. Ahora habría que estudiar un poco más la historia, o a alguien que le guste investigar esa clase de cosas podría llegar a descubrirlo, ¿no? Y uno se puede arreglar con esta sola porque viene con la polvorera para meter la pólvora. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, a veces la sacudía y caía algo de pólvora todavía. Con su cierre. E incluso había algunas balas
también, que no sé si las habrá fundido mi papá o vinieron de aquella época, pero en todo caso está el molde para hacer las balas de esta pistola, también en su cajita correspondiente. Pero a nosotros, obviamente, lo que nos interesan son las monedas, ¿no? Y así que volvemos al talar de Federico Augusto, rey de Sajonia y duque de Varsovia, del año 1814. Este era un estado, una especie de protectorado francés de Napoleón, básicamente, y de hecho los sajones eran grandes aliados de los franceses, al punto que, bueno, justamente la alianza de los sajones con los franceses fue lo que produjo las grandes pérdidas territoriales a los sajones a manos de Prusia, obviamente, que fue una de las grandes triunfadoras contra Napoleón. Talar del Ducado de Varsovia del año 1814, con las armas de la casa sajona de Wettin a la izquierda y el águila polaca coronada, el águila del Reino de Polonia a la derecha, la antigua águila del Reino de Polonia. Los duques de Sajonia habían sido reyes de Polonia desde hacía prácticamente más de un siglo, ¿no? Pero en esta época Sajonia fue elevada por Napoleón al rango de reino y Polonia, digamos, quedó reducida al Ducado de Varsovia, todavía controlado por los sajones. Y fíjense lo que son las cosas, por eso les digo, me persiguen las polacas, porque hace unos años compré un lote de chatarra y ¿qué vino? Vino nada menos que una moneda muy escasa también, que es el tercio de talar. El tercio de talar del Ducado de Varsovia, pero del año 1811. Así que es como, qué sé yo, parece una especie de destino que las monedas raras polacas se meten en mi colección casi de prepo. Una cosa increíble. Y yo me acuerdo que hace un tiempo yo les conté en un video que cómo crucé desde Riga a través de Bielorrusia hasta Polonia, hasta Varsovia concretamente, y cómo, bueno, a través de Bielorrusia me tuve que bajar, etcétera, una aventura bastante divertida, digamos. Y justamente cuando estuve en Varsovia, que por cierto llegué sin dinero prácticamente, porque no había, era domingo creo, sábado, domingo, estaba todo cerrado, no podía cambiar los cheques de viajero, etcétera, y la verdad que la gente polaca me trató súper bien, me invitaron a comer, me llevaron a pasear, todo, no me permitían pagar nada. Y después sí, cambié algunos cheques de viajero y sí pude pagarme un hotel, comer bien, todo, etc. Y también comprar algunas cosas. Y una de las cosas que compré fue la medalla de la independencia de Polonia. La medalla de bronce de la independencia de los combatientes de la guerra de independencia polaca de 1920. Una medalla muy bonita. En esa época yo solía llevarme como souvenir de los países que visitaba alguna medalla, digamos, histórica, no costosa, de guerra, o alguna orden, digamos, alguna orden militar o lo que fuera. También tengo bastantes órdenes soviéticas. Bueno, y esto fue todo. Acá pueden ver monedas más antiguas, tardomedievales y renacentistas polacas, pero estas monedas las vamos a comentar más cuando hagamos el seminario extraordinario, el seminario suplementario, donde vamos a completar la moneda medieval y temprano moderna en Europa del Este también, y Europa Central y Europa del Este, y ahí vamos a estudiar un poco también los sistemas monetarios medievales de Polonia y Lituania, que aunque políticamente estaban integrados, podríamos decir, no monetariamente, lo mismo que pasaba un poco con la península ibérica, que hasta principios del siglo XVIII, cada uno de los reinos integrantes de la monarquía hispánica, podríamos decir, tenía su propio sistema monetario. Bueno, este fue un poco el relajado video del domingo, en que quería presentarles este pequeño unboxing, ya que hay varios canales amigos que están haciendo unboxing. También mi amigo Fernando Martínez del canal Coins and Wheels hizo un unboxing hace poco, y yo no quería ser menos, así que humildemente, bueno, pero al menos es una moneda, no sé si cara, pero sí muy buscada por los coleccionistas polacos, sobre todo, que coleccionan mucho las monedas modernas de Polonia, las monedas del siglo XX. Me despido entonces, y como les digo siempre, si lo llevamos a publicar hoy, feliz domingo.